Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches para cualquier persona que me escuche en un futuro. Hoy ya mes de octubre de 2021, estamos avanzando con este año y pronto lo vamos a terminar. 20 de octubre hoy. Vamos a leer la palabra de Dios, el mensaje a Tiatira, en Apocalipsis 2, 18 hasta el 29. Hermana Irma, adelante. Leemos en el nombre del Señor. El Amén. que tiene, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venza le daré, al que venza, le daré del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre nuevo que ninguno conoce, sino el que lo recibió. El que lo recibe. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojo, el Hijo de Dios que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice, conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu paciencia y tus obras últimas mayores las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esta mujer Jezabel, que dice ser profetisa y seduce a su siervo y le enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no quiere arrepentirse. Así la arrojaré en un lecho de sufrimiento y los que adulteran con ella, las arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten. Y a sus hijos heriré de muerte. Así todas la iglesia sabrán que yo soy el que sondeo la mente y el corazón y doy a cada uno según sus obras. Pero a los demás que están en Tiatira y a todos los que no tienen esa doctrina y no ha conocido lo que ellos llaman los profundos secretos de Satanás, os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedla, retenedla hasta que yo venga. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y será quebradas como vaso de arcilla, así como yo recibí autoridad de mi Padre. Y le daré también la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Muchas gracias, hermana Irma, por su lectura de el mensaje a Tiatira. Quiero decirles que esta carta es la carta más larga que el Señor Jesucristo mandara a escribir para la iglesia Tiatira. Es la más extensa de todas. No sabemos por qué sea la más extensa, sin embargo, podríamos pensar que esta iglesia representa el periodo más largo de la historia de sufrimiento y dolor y angustia del pueblo de Dios.
Esta iglesia se le ha aplicado la época que todos conocemos como la época oscura del mundo, la época más difícil, que va del año 538 al año 1798. Es decir, se le aplica el periodo de los 1260 días de persecución del enemigo a la iglesia. Es decir, que la única paz que la iglesia tuvo fue del año 323, la iglesia de Pérgamo, hasta el año 538. Fue una tensa paz que la iglesia vivió en estos 200 años de tranquilidad, porque la iglesia se volvió la iglesia oficial del mundo y entonces hubo tranquilidad. Lo malo fue que la iglesia se paganizó. La iglesia comenzó a hacer alianzas, se unió la iglesia con el Estado y ese matrimonio que hubo en el año 313, cuando Constantino permitió que la iglesia cristiana fuera la iglesia universal, la iglesia oficial. Eso trajo paz al mundo cristiano porque no lo volvieron a perseguir, pero la iglesia se contaminó de paganismo, se abrazó con el mundo y comenzó a vivir una vida liberal, una vida aferrada a Cristo y al mundo al mismo tiempo. Y esa unión Dios no la permite, tampoco permite la unión de la iglesia y el Estado. Así que esto preparó el camino para la época más dramática del mundo, que la historia la señala como la época oscura o la edad oscura, donde la Iglesia Católica, a través de los papas, gobernaron este mundo desde el año 538 hasta el año 1798. Esta iglesia comienza con un papa, con un obispo en Roma, que le dan demasiado poder y ese era el que dirigía prácticamente cuando la iglesia se unió con el Estado, la iglesia tomó el liderazgo y era la que dirigía y utilizaba el poder político para someter a los que no quisieran. Y termina cuando el general Berthier, enviado por Napoleón en Francia, toma cautivo al Papa Pío VI, que era el que gobernaba en esa época, se lo lleva cautivo, él muere en cautiverio y allí termina la hegemonía, el liderazgo de el poder papal de Roma. Y entonces comienza una nueva etapa, la etapa de la razón, la etapa del conocimiento, que es la iglesia que sigue después. Así que esta carta es larga porque es la época más larga que representa y vemos en la ciudad de Tiatira. Era una ciudad que tenía mucho arte, tenían mucho trabajo había allí y era una ciudad también desarrollada. En esta época se desarrolla una teología diferente y era la teología basada en las obras, una salvación por obras, porque en esa época el mundo creció demasiado, pero no así la gente pudo crecer con la palabra de Dios, porque la iglesia solamente era la que tenía la Biblia y no permitía que fuera traducida a el idioma del pueblo. La Biblia permaneció en hebreo, en griego, y fue traducida al latín, pero solamente para la iglesia. No había imprenta, el mundo avanzó, pero
no había el conocimiento para cada persona, nadie tenía la Biblia, solamente los prelados, los sacerdotes, los obispos y algunos pocos ricos de la comunidad de pronto la tenían, pero el pueblo no la tenía. Entonces se desarrolló una falsa tradición, un falso conocimiento durante esta época oscura del mundo, de la humanidad. Y entonces se creía que la salvación era por obras, por las obras de caridad que uno pudiese hacer. El verdadero sacerdocio de Cristo se reemplazó por un sacerdocio humano. Entonces se le enseñó a la gente que en vez de confesarse con Cristo, con Dios, debía confesarse con los sacerdotes. Debía contarle sus pecados y el sacerdote, después de analizar, le decía lo que debía hacer y le aseguraba que era perdonado de sus pecados. Uno de los más grandes errores de esta época oscura fue permitir que se vendieran indulgencias. Para construir las grandes iglesias se vendieron indulgencias a tal punto que usted podía comprar un certificado donde podía pecar todo el mes y ya estaba pago, ya estaba indultado, ya estaba perdonado. Pero había gente rica que no compraba indulgencias por un mes, las compraba por un año. Y había gente más rica que las compraba por 10 años. Y había gente tan millonaria que podía comprar toda su vida de indulgencias, de tal manera que pudiese vivir como quisiera, violando los mandamientos de Dios y finalmente serían salvos, porque ya estaba paga su vida. Creían que podían comprar la salvación con dinero. Esto se le hizo un daño terrible a la humanidad y muchos creyeron inocentemente que irían al cielo comprando indulgencias, entregando grandes cantidades de dinero. Y entonces allí la iglesia construyó los grandes templos católicos que hay en cada ciudad, en cada pueblo, en cada parque. Hay un templo católico inmenso, grande, la mejor ubicación del pueblo la tiene el templo católico. Y lastimosamente se dio a conocer la mentira. Satanás llenó este mundo de tinieblas espirituales y el mundo decreció. Esta época está conocida como los 1260 años en donde Satanás bajó con mucha rabia del cielo, sabiendo que le quedaba poco tiempo y sometió al mundo a 1260 años de oscuridad. Aquí el Señor en su palabra está diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El Señor aquí se presenta como un Dios poderoso. No está diciendo, yo soy el niño Jesús, que estoy pequeñito y todavía no puedo hacer nada por ninguno de ustedes. No, está diciendo, yo soy el Hijo de Dios que tiene ojos como llama. Es decir, la presentación de Cristo aquí es una presentación amenazadora, es una presentación de poder, de gloria. Tenemos un Dios que nos libera, que está a nuestro lado, que tiene grandeza física, poder espiritual y material. Y dice, yo conozco tus obras y amor y fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor puede decir que conoce a cada uno de nosotros, conoce nuestras obras, conoce lo que hacemos y lo que no hacemos. A Dios nada se le escapa. Y tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La Biblia menciona dos mujeres, Jezabel, la del Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, ¿verdad? ¿Se acuerda que mantuvo 450 profetas a Baal?
y esta Jezabel del Nuevo Testamento. Nadie se atrevería a poner a una hija por nombre Jezabel. Es un nombre que es como una enemiga de Dios. La doctrina de Jezabel, no sabemos quién era esta mujer, pero sabemos un poco de su doctrina. Dice que enseñaba a comer carne ofrecida a los ídolos y enseñaba a fornicar a los hijos del Señor. Era una fornicación más que todo espiritual. Ella predicaba una doctrina y la doctrina era que debíamos aliarnos con el mundo para poder vivir. Debíamos mezclarnos con el mundo. Y ella decía que de alguna manera había que pecar, pero que el que pecaba era el cuerpo, no el espíritu. Eh, en la época en que está esta iglesia Tiatira, se ofrecía cualquier reunión social tenía que ver con la comida. Al igual que hoy en día, usted va a un cumpleaños, a un quinceañero, a un matrimonio y tiene que ver comida. Siempre hay una comida en la mitad de la celebración. Siempre han habido comidas en las fiestas. En esa época también, pero esa comida que comían primero había sido ofrecida a los ídolos. Entonces, por ejemplo, usted iba a un matrimonio y decían, bueno, vamos ahora a disfrutar de la comida de esta noche o de este día. Esta comida ha sido ofrecida a Astarte y ahora disfrutaremos del banquete. Y cuando usted iba a comer, pues ya le habían dicho que había sido ofrecido a un dios pagano y usted como cristiana o cristiano, pues ¿qué podía comer? ¿Qué podía hacer? No comerse la comida. En el concilio que los apóstoles hicieron para darle la entrada a los gentiles, al pueblo de Dios, le dijeron que se abstengan de comer carne sacrificada a los ídolos y se abstengan de fornicación. Es decir, eso quedó prohibido en el concilio que se hizo en cuanto a los que entramos a la iglesia del Señor. Ahora, si usted en esa época no participaba de las comidas, quedaba anulado comercialmente, quedaba fuera del grupo, porque ¿cómo iba a entrar un grupo de comerciantes cuando usted no tenía nada que ver con esas comidas? Entonces Jezabel decía, no, no te preocupes, que eso no es pecado, no hay problema, ahí nos vamos adaptando al mundo. Pero claramente el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice que no tengamos nada que ver con el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. No tengamos nada que Amén. ver con este mundo. El cristiano debe comprender, mis hermanas y hermanos, que estamos separados, que hemos sido llamados a ser diferentes. El joven cristiano en el colegio es un niño diferente, es un niño que no se da puños con los demás, es un niño que no le tira piedras a los pajaritos, que no le coloca zancadilla al otro niño para que se caiga, que no hace esas maldades donde se ríe de la desgracia de su compañero. No, es el niño que presta, que ayuda, que comparte, que ama, que sonríe, que abraza. Asimismo los adultos. El que se ha vuelto un cristiano debe entender que somos una persona diferente en el mundo, que ayudamos, que compartimos, que en vez de pedir prestado, prestamos, damos. La gente a veces no nos paga, pero no importa. Seguimos haciendo el bien, seguimos ayudando, seguimos compartiendo. Somos las manos de Dios en esta tierra. Somos los pies de Dios, los labios de Dios para hablar palabras de amor y misericordia. Somos las ovejas del mundo, somos los humildes, no somos los bravucones, no somos los groseros, no somos los que le decimos las verdades a las demás personas porque no tenemos en la lengua miedo para hablar. No, no, no somos ese tipo de personas. Somos las personas amables, cordiales, prudentes, que cuando hay que callar, callamos, que cuando hay que hablar, hablamos en el nombre de Cristo Jesús, palabras bien habladas. Así que
somos diferentes. El cristiano debe acostumbrarse que es diferente, que en la empresa no puedes estar con el grupo, porque ese grupo los jueves y los viernes y los sábados se van de rumba y usted no hace parte de esa rumba. Usted no es así, usted es una personita escogida por Dios, que Dios te ama y espera que seas un ejemplo en este mundo. Aquí sigue diciendo, y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. El pecado tiene consecuencias y alcanzaría las consecuencias del pecado. Sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí Dios está diciendo que Él conoce tu mente, Él conoce tu corazón. Dios sabe qué pensamos a diario. Nuestra mente es un libro abierto delante de Dios. Y a mí a veces eso me preocupa porque nuestra mente es tan mala, tan inquieta. A veces se pasan pensamientos tan indecorosos que mentalmente tenemos que reprenderlos y decirle, Señor, quita de mí este pensamiento bobo, tonto que ha llegado a mi vida, quítalo, y el Señor de inmediato lo quita, porque nuestra mente está llena de maldad. El profeta dice, perverso es el corazón del hombre, malo, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios conoce nuestro corazón. Él conoce nuestra mente. También dice el Evangelio del apóstol Pablo, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu mente, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Debemos tener cuidado con lo que pensamos, con los pensamientos que llegan a tu mente, porque ellos pueden contaminar o dar vida. Decide pensar en todo lo bueno. Dice Filipenses que debemos pensar en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo bueno, en todo lo virtuoso. Si hay alguna cosa buena, pues en esto pensad, porque es que no podemos dejar que la mente se relaje y comencemos a pensar cualquier cosa, no. Hay que tener la mente como un caballo brioso y tener las riendas de nuestra mente corticas y decirle a la mente, ordenarle lo que puede pensar y lo que no puede pensar. Alguna persona un día preguntó que cómo hacemos para sacar de la mente los pensamientos malos que llegan a nuestro corazón. Martín Lutero escribió un día, no podemos evitar que los pájaros vuelen encima de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido encima de nuestras cabezas. No permitamos que un pensamiento malo se apodere de tu vida. Si estás pensando, se viene a la mente hacerle daño a esa persona que tanto daño te ha hecho, dile, Señor, no puedo devolver mal por mal. Por el contrario, dame la oportunidad algún día de encontrarme a esa persona y colócala en un momento en que necesite de alguien y yo le pueda servir. Tienes que de inmediato controlar tu mente y elevar una oración al cielo y decirle, no, la manera correcta como es esta. Hoy en día, lastimosamente, la psicología moderna nos dice que debemos experimentarlo todo, que debemos probarlo todo y que debemos dar rienda suelta a lo que sentimos y pensamos para que nos sintamos bien, porque lo importante es el ser humano, cómo se siente, cómo vive. Eso es mentira, eso es una falsedad total. No podemos permitir satisfacer los deseos de la carne. No podemos permitir que lo que pensemos, eso es lo que vamos a hacer. No, Señor. No, solamente lo bueno, lo honesto, lo puro, lo virtuoso es lo que podemos permitir. Lo malo de ninguna manera.
Dice, pero a vosotros los demás que están en Tiatira, cuando no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero los que tenéis, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Aquí de nuevo el Señor nos promete que regresará. Esta es la promesa más bella y más hermosa de la Biblia y está regada en cada capítulo. De alguna u otra manera nos dice que el Señor volverá por segunda vez. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Es decir, el Señor nos dice que luchemos hasta que lleguemos al fin. Por eso me gusta tanto Mateo 24:13, que dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La lucha cristiana, esta carrera que hemos un día comenzado, no termina ni en 5 años, ni en 10, ni en 20. Termina el día que morimos. Vamos hasta la muerte con Cristo Jesús. El Señor te tiene una recompensa, una corona de estrellas en el cielo. Te tiene un trabajo que hacer en el cielo, porque el trabajo no es un castigo. Y dice que allí vamos a regir naciones con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento. Podremos ser líderes para Dios en la patria celestial. Así como lo somos hoy, lo seremos en un futuro con una visión mucho más amplia y mucho más profunda. Dice, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor estará con nosotros para siempre. Estaremos guiados por esa estrella que son los ángeles, que es nuestro Padre Celestial, alumbrando nuestra vida, porque allí no habrá sol. Cristo Jesús alumbrará el entorno en que nos desenvolvemos. Tendremos victoria en Cristo Jesús. Hay una gran promesa para aquel que venza, para aquel que sea constante, para aquel que se mantenga tan fiel como la brújula al polo, tan constante como la salida del sol cada mañana, que siempre sale, que siempre alumbra, aunque hayan a veces muchas nubes que tapen el sol, la luz por algún rotico se mete y alumbra el mundo. Asimismo tú y yo seamos una pequeña lucecita donde vayamos, donde estemos y alumbremos el mundo con el buen testimonio y la palabra de Dios. Dios te bendiga, hermana y hermano, y Dios nos permita disfrutar de este día en la presencia del Señor, sabiendo que en su compañía somos más que vencedores. Un abrazo y Dios te ayude a ser una luz que siga alumbrando hasta el último día de nuestra existencia. Dios te bendiga ricamente. Amén.